La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas y la Subdirección de Investigación y Posgrado, a través de la línea de investigación Valoración de Programas y Proyectos de Educación para el Desarrollo del Ser y las Comunidades, les dan la más cordial bienvenida al primer Congreso Virtual Espiritualidad y Educación del Ser en Tiempo de Reflexión. Título: El Dios del Cerebro y el Cerebro de Dios, a cargo del Dr. Wolfgang Haussmann, país Portugal. Estimados amigos, ¿cómo están? Gracias por estar presente en este magno evento. Para mí es un placer estar con ustedes en esta conferencia que he preparado con mucho gusto y fundamentalmente va a ser un compartir de mi experiencia personal. He titulado esta conferencia como el cerebro de Dios o el Dios del cerebro. Y ya vamos a ver por qué hay esta dualidad, ¿de acuerdo? Fíjense que antes de iniciar mi conferencia me encantaría dar una muy efusiva gracias, agradecimiento a la Subdirección de Investigación y Posgrado, Postdoctorado y Círculo de Crecimiento Espiritual, y especialmente a la doctora Zulay Pérez, subdirectora de Investigación y Posgrado y coordinadora de este magno evento, porque pues, la confianza que demostraron en mí, su invitación, de la cual estoy ampliamente agradecido. Muchas gracias a todas las autoridades y a ti, Zulay. El objetivo de esta breve intervención fundamentalmente se va a dirigir más allá de compartir diferentes perspectivas científicas y filosóficas que están involucradas en este atractivo tema. Lo que más me interesa es compartir con ustedes el recorrido personal respecto a la experimentación directa de lo místico divino en mi vida. Por lo tanto, dividiré mi exposición en tres partes, comenzando por la presentación de algunas perspectivas desde la neuroteología, por supuesto sin querer mostrarme como un experto en el área, porque solo soy un lector curioso y acucioso. Luego voy a continuar por la perspectiva donde el cerebro es presentado como instrumento de la conciencia, y voy a finalizar por compartir mi experiencia de vida directa de Dios y de la espiritualidad. Vamos a comenzar entonces con esta primera parte, que es el Dios del cerebro. Y la neuroteología hoy no se centra sobre aspectos dogmáticos de la religión. Está muy lejos de eso ya. La discusión e interés se ha enfocado más en la localización de las experiencias místicas a nivel cerebral. En las discusiones al respecto hay por lo menos dos vertientes en la neuroteología. Por un lado está la perspectiva reduccionista, con representantes como Michael Persinger, para quien las creencias y experiencias religiosas no son más que productos de la actividad del cerebro. Uno de los supuestos de Michael Persinger es que el cerebro humano produce la conciencia. No obstante, no existe ni una sola prueba de que esto sea así. Pese a las décadas de investigación y teorización intensivas, ningún científico se ha acercado siquiera a explicar cómo el cerebro humano podría dar lugar a la conciencia. Solo se da por sentado que el cerebro debe generar la conciencia porque hay ciertas correlaciones entre esta, la actividad cerebral
¿correcto? Como por ejemplo, si mi cerebro sufre una lesión, mi conciencia puede resultar dañada. Y definitivamente no hay más explicaciones de otras formas alternativas para experimentar la conciencia. Por otro lado está la corriente positiva, con Andrew Newberg y Eugene Daquili, quienes validan la experiencia mística al tratar de explicar los fundamentos neuropsicológicos implicados en la sustentación de la religión como tal. Newberg defiende que la religión cumple dos funciones esenciales, de preservarse a sí misma y, por el otro lado, elaborar un sistema de autotrascendencia. Las dos están dirigidas a la supervivencia humana y a su adaptabilidad. Él y Daquili tratan de hallar los mecanismos neuropsicológicos que sustentan la religión. Con respecto a estos dos postulados que les acabo de comentar, ellos proponen dos clases de mecanismos neuropsicológicos que son la base del desarrollo de la experiencia y de las conductas religiosas. Estos son, por un lado, el operador causal, que está localizado en la convexidad anterior del lóbulo frontal, lóbulo inferior parietal, y sus interconexiones recíprocas, lo pueden ver en la lámina. Y por otro lado, el operador holístico, ¿correcto? El cual se observa en la activación o cuando se activa ciertas partes de la región no dominante parieto-occipital del cerebro. Vamos a entender por operador como la red de tejidos nerviosos que están en el cerebro y que realizan funciones específicas. En el primer caso nos permite percibir la causalidad y en el segundo esa experiencia de totalidad en medio de la diversidad. Por otro lado están los hermanos Alexander y Andrew Finkelkreuz, que ellos son neurocientíficos y que también afirman que luego de varios experimentos y de revisar resonancias magnéticas de personas que tienen experiencias religiosas o místicas a través de la oración, la meditación, que los argumentos científicos no explican claramente en qué consiste la naturaleza de esa experiencia. Otras explicaciones intentan vincular la experiencia mística correlacionándolas con la creencia religiosa de la persona que las experimenta. Es decir, la experiencia mística o religiosa es una variable dependiente de la creencia religiosa en particular. La actividad religiosa tiene varios componentes, como una que ya acabo de expresar, que es la propia experiencia religiosa, los sentimientos, las creencias y las prácticas religiosas. Sin embargo, no obstante la experiencia religiosa, muchas veces esta no está asociada a una adhesión o confesión particular y puede ocurrir al margen de la religión institucional o ser la fuente o la base para el origen de una religión. Un ejemplo representativo de la complejidad y singularidad del fenómeno de la experiencia religiosa o mística es el caso de personas que han tenido o tienen una experiencia religiosa sin buscarla, la cual marca profunda y radicalmente su vida. Es el caso, por ejemplo, de André Froissart, que ofrece un modelo de este tipo de experiencia. Fíjense, él escribe en 1969 en su relato autobiográfico de su conversión al cristianismo, titulado Dios existe y yo le encontré. Él es hijo de una madre atea, de origen protestante, un padre de origen judío, también ateo, y cofundador del Partido Comunista Francés. Froissart, a la edad de 20 años, en 1935, cuando era joven y escéptico, ateo e indiferente, tuvo una experiencia religiosa en una iglesia a la cual entró solo a descansar.
Él narra que en pocos minutos perdió la noción del tiempo, del espacio, y fue arrebatado por una presencia inexplicable para luego sentirse feliz y amado. De esto surgen interesantes preguntas. ¿Por qué hay personas fuera de los grupos religiosos que sin buscarlas o desearlas han tenido este tipo de experiencias? O en esta línea, la pregunta inicial y el meollo del trabajo de los hermanos Fingerkreuz es absolutamente relevante. ¿Será que está el cerebro programado para producir a Dios, para inventarse a Dios? ¿O más bien está el cerebro programado para percibir a Dios? Para ellos, para los hermanos Finkelberg, la neuroteología se dirige a explicar la habilidad humana para experimentar, expresar y entender a Dios. Por otro lado, tenemos a William James, como ustedes saben, es padre de la psicología de la religión, y él se enfocaba toda la atención en destacar la importancia de la experiencia directa en vez de centrarse en el cómo esta experiencia se originaba. Esta experiencia puede ir más allá de la razón, pero esto no tiene nada que ver con que esta experiencia sea irracional. Así, William James se acerca a definir la experiencia religiosa en los siguientes términos que les muestro en esta lámina. Es como si en la conciencia humana existiese un sentido de realidad, un sentimiento de presencia objetiva, una percepción de lo que podemos llamar algo más profundo y general que cualquiera de los sentidos especiales y particulares, mediante los cuales la psicología actual supone que se revelan originalmente las realidades existentes. En el análisis de James es esencial considerar que en la experiencia religiosa hay percepciones, no conceptos abstractos, y un sentido de la realidad que sobrepasa el fenómeno de la experiencia que tenemos de lo trascendente o lo sobrenatural. La experiencia religiosa se diferencia de las ordinarias, y aunque algunas experiencias religiosas ocurren en el medio de lo cotidiano y ordinario, otras buscan en espacios y momentos especiales o son mediadas por estos. Al tomar en cuenta la descripción y análisis fenomenológico de la experiencia religiosa como el fenómeno que describe la relación del ser humano con un ser superior, se trata de mostrar cómo ocurre esa vivencia o experiencia en la conciencia humana, tal y como aparece, sin dar ningún juicio de valor, sin intervención de la mente. Sin embargo, al realizar un análisis u ofrecer un aporte desde la teología, esta involucra de por sí juicios y presuposiciones tomados como verdaderos, que sustituyen definitivamente la experiencia real por un análisis racional. La experiencia mística tiene muy poco que ver o simplemente nada que asociar con lo racional, intelectual y analítico, porque no es una producción mental. Y esta vivencia separada de lo racional y de los patrones de conocimiento aceptado por la comunidad científica no tiene por qué invalidar lo real de la experiencia. Pasemos a la otra cara de la moneda, que es el cerebro de Dios. La experiencia de Dios o mística depende de diversos y complejos factores. El maestro Eckhart Tolle nos plantea que el cerebro humano es una forma sumamente diferenciada, a través de la cual entra la conciencia en esta dimensión. Contiene aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas, aproximadamente el mismo número de estrellas que hay en nuestra galaxia. Entonces no es exagerado considerar un cerebro macrocósmico. El cerebro no crea conciencia, no, sino que la conciencia crea al cerebro.
la forma física más compleja del planeta para expresarse. Cuando el cerebro sufre daños, eso no significa que usted pierda conciencia. Significa que la conciencia ya no puede utilizar ese medio para entrar en esta dimensión. Tú no puedes perder conciencia porque en esencia es lo que usted es. Solo puede perder algo que usted tenga, pero no puede perder lo que usted es. Aunque no puede conocer la conciencia, sí puede hacerse consciente de ella, que es usted mismo. Puede sentirla directamente en cualquier situación, estés donde estés. Puedes sentirla aquí, ahora, en este momento, como tu propia presencia. El espacio interior donde se perciben las palabras de este mensaje y se convierten en pensamientos. Nuestro error perceptivo más básico se encuentra en el nivel de las creencias respecto a nuestra identidad. Lo común entre la mayoría de las personas de este planeta es considerar a la conciencia como un producto del cerebro. La gran noticia es que el cerebro no es un generador de la conciencia, sino más bien un transformador de ella. La neurociencia y en específico la neuroteología, como hemos visto en la primera parte de esta exposición, lo que ha descubierto son las áreas del cerebro asociadas a distintas funciones o respuestas específicas en las experiencias místicas o religiosas. Entonces, dice en este sentido un filósofo excelente español, Benigno Morilla, que tales afirmaciones es como descubrir, por ejemplo, qué zona del piano produce los agudos o los sonidos graves. Sin embargo, para que suene y se escuche una melodía en el piano, se requiere previamente un ejecutor de un pianista. Entonces, no se puede comprender el origen de la música analizando simplemente o estudiando, por muy exhaustiva que sea esta investigación, al objeto de estudio, al piano. Por supuesto que yo no voy a negar que la conciencia se hace manifiesta en el mundo como autoconciencia gracias al cerebro. Eso no se puede negar. Pero este no es el que crea la conciencia. Otros confunden la conciencia con la mente. La mente es igual a procesos mentales, es decir, los contenidos de la conciencia. La conciencia es anterior e independiente a los distintos contenidos cambiantes que van, vienen y desaparecen. En este sentido, es importante diferenciar claramente del procesador de la conciencia, de la energía o formas de energías que aparecen y desaparecen como humo en la conciencia y aquello que nunca cambia, desaparece y que no tiene principio o fin. Me encantaría compartir con ustedes ahora todo este tema tan controvertido como es qué es la espiritualidad. Hay muchas maneras de ver y entender la espiritualidad, hasta parece que hubiese una por cada ser humano, con cientos de reglas, normas, ritos, procedimientos, creencias, verdades, dogmas, tradiciones, prácticas, vestimentas, para poder sumergirse en la espiritualidad. Espiritualidad ha sido a lo largo del tiempo relacionada con creencias y prácticas, rituales o normativas, en relación a lo que un conglomerado social en particular considera divino, sagrado o trascendente. Por lo que si no coincides en las creencias y no realizas determinadas prácticas, no eres considerado dentro del rango de lo espiritual. Lo que sí es cierto, que frente a esta diversa realidad externa o de formas, hay una realidad común para todos los seres vivientes, sin importar tu credo, raza, cultura, idioma, ubicación geográfica, no importa cómo lo desees llamar,
esencia, conciencia, Dios, verdad interior, espíritu, alma, ser, energía, energía universal, universo, es una sola realidad que nos constituye. La espiritualidad es la energía que nos impulsa a la búsqueda y a la comprensión vivencial acerca de esa única realidad que existe en el interior del ser humano, tuyo y mío y de todo lo existente. Esa realidad no tiene distinciones ideológicas, teológicas, dogmáticas o religiosas. Es una sola verdad que simplemente es. Espiritualidad es el camino que emprende el ser humano frente a una necesidad imperiosa de descubrir quién es, de experimentar ser y experimentar la unidad. Espiritualidad es el camino que se emprende para comprender plenamente que nunca es la persona la que se libera, sino que se libera uno de la persona, del ego, del falso yo. ¿Por cuál de los caminos deseas transitar? ¿Cómo lo deseas transitar? Eso no es relevante. Lo paradójico del camino espiritual es que el ser humano se lanza a la búsqueda de una respuesta que ya tiene, de una verdad que ya es y que simplemente no es consciente, ya que su mente y atención están muy ocupadas, embelesadas en la historia de la vida. Al final, cuando logramos reconocer que siempre nuestra naturaleza ha sido, es y será perfecta, inamovible y eterna, entendemos que no había que buscar nada, no había que hacer nada, no había que alcanzar o lograr algo, ya que siempre eso estuvo allí. Cada quien está en el lugar perfecto según su nivel de conciencia. Cada quien recibe lo que necesita para transitar su existencia y evolucionar hasta donde pueda evolucionar. Nadie debe o tiene que experimentar algo estándar o específico, una verdad absoluta. No existe una sola forma de experimentar única y perfecta. Todo es parte del uno y todo es perfecto. La espiritualidad no se detiene en los detalles de prácticas, ritos, normas o creencias. Cada quien escogerá cómo desea sumergirse en el océano infinito de Dios, en el océano infinito de la experiencia interior. Como tú lo decidas, será perfecto. Hay algunas condiciones para caminar por la senda de la espiritualidad. La número 1, la espiritualidad solo se experimenta, no se puede aprender con conceptos, creencias y teologías. La espiritualidad se experimenta solo en el aquí y el ahora. Es solo en el aquí y el ahora que existe Dios. La espiritualidad te lleva constantemente a colocar la atención consciente al interior de tu ser. La espiritualidad es la búsqueda desde la experiencia interior, no psicoterapéutica o sociopolítica de la realización humana. La espiritualidad no está asociada con alguna práctica religiosa en particular y tampoco la rechaza. La espiritualidad genera dos resultados: la libertad de conciencia y la experiencia de unidad con todas las formas existentes. Los resultados de la experiencia espiritual no se pueden controlar o dirigir, simplemente suceden cuando tienen que suceder. La espiritualidad no se ata a ningún principio, emoción, pensamiento o verdad. La espiritualidad revela nuestra verdadera identidad. Esto es que no tenemos identidad, que no hay yo alguno, simplemente somos. La espiritualidad jamás te hace dependiente de ningún gurú, doctrina o grupo. ¿Y la espiritualidad para qué? Es muy común que las personas hablen de la espiritualidad como un medio para alcanzar cosas,
Por ejemplo, creer que es una manera de alcanzar un tipo especial de felicidad personal. Otras utilizan la espiritualidad simplemente entendiéndola como un deber ser, algo que se supone es un elemento a ser llenado, cumplido, como tener un buen trabajo, una vivienda confortable y decente, o conseguir un buen esposo, una buena esposa. Algunos otros lo han convertido en un medio de dominación sobre otros y en un oficio muchas veces muy redituable. Para un grupo de gente, la espiritualidad se ha transformado en la fuente única y mágica de transformación del mundo, de la humanidad y de todas las imperfecciones y horrores a las cuales estamos sometidos. Pues la cosa no anda por allí. La espiritualidad es esa energía que impulsa a cada quien a descubrirse como conciencia pura, eterna y omnipresente. Esta es una idea de Nisargadatta Maharaja, que lo tienen allí en la foto. La espiritualidad no es un método mágico de cambio sociopolítico, psicológico o económico para ser usado como remedio universal e infalible de todos los males que aquejan a la existencia humana. La espiritualidad es el impulso que nos mueve a trabajar en nosotros y mantenernos en la búsqueda de aquello que paradójicamente ya somos y juramos, debido a nuestra ignorancia, que hemos perdido en alguna parte del camino de la vida. Es importante no cosificar a lo espiritual, transformándolo en algo externo, manipulable y con vida propia, lo cual es perfecto para centrar nuestra atención afuera de nosotros, quitarnos responsabilidad personal y otorgar a elementos externos el poder de permitirnos o negar la experiencia espiritual. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo podemos experimentar a Dios? Este es el gran reto que nos plantea la búsqueda a la cual nos impulsa esa energía o necesidad imperiosa de encontrar algo en la que estamos sumergidos todos los seres humanos. Esta búsqueda eterna nos desea llevar hasta sus últimas consecuencias, hacia la comprensión del ser, hacia la comprensión de Dios, hasta fundirnos con Dios. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza esa sabiduría innata dentro de nosotros, a las cuales llamamos espiritualidad, para posibilitar la experiencia de despertar y descubrir lo que no éramos capaces de ver? Pues son infinitas. El único detalle es que necesitamos aprender a estar atentos, alertas, presentes a las invitaciones y al lenguaje de esa sabiduría interior. Generalmente nuestra atención está volcada hacia afuera. Son miles de estímulos en nuestro entorno: colores, gente, ruido, hábitos, creencias, artefactos, cosas, ideas, trabajo, preocupaciones, ansiedad, metas que alan nuestra atención y nos hacen prácticamente sordos a nuestra voz y a nuestra experiencia interior. Tanto es así que inclusive el ser humano es inconsciente de su tensión corporal, de sus posturas, un movimiento y hasta de sus propias emociones. Entonces, ¿qué hace falta para experimentar ser? La respuesta es tan simple que muchos de ustedes pensarán que les estoy jugando una broma o que simplemente no sé de qué hablo. Generalmente hemos sido educados para valorar lo que es complejo, difícil, arduo. Además, lo que solo unos pocos privilegiados pueden alcanzar. Eso les hace élite, particulares, elegidos y por lo tanto gente diferente, especial e importante. Pues en la espiritualidad, en lo que se refiere a experimentar a Dios, lo sagrado y divino,
Ustedes saben cuál es la regla, la simplicidad. Lo único que necesitas hacer para experimentar a Dios, ser, es precisamente dejar de hacer y literalmente la instrucción es no hacer nada. El buscador es quien está a la búsqueda de sí mismo. El que abandona todas las preguntas menos una, ¿quién soy yo? A fin de cuentas, el único hecho del cual puede usted estar seguro es que usted es el yo soy. Es cierto, el yo soy esto. Esfuércese por descubrir que es usted en realidad. Usted no es un simple cuerpo. Pero para saber lo que usted es, antes debe investigar y saber lo que no es. Descubra todo lo que usted no es. Usted no es el cuerpo, usted no son los sentidos, ni los pensamientos, o el tiempo, o el espacio, o la mente, esto, aquello, lo concreto, lo abstracto que usted pueda percibir. Nada de eso es usted. El propio hecho de percibirlo muestra que usted no es eso que percibe. Cuanto más claramente vea que el nivel de la mente, usted tan solo puede ser descrito en términos negativos, antes llegará al final de su búsqueda y antes comprenderá que usted es el ser ilimitado. Usted es el ser ilimitado. Y usted es ese buscador espiritual que de manera incipiente, intuitiva o consciente o plena se dispone a descubrir su verdadera naturaleza. Es el buscador espiritual en el que surge una necesidad de entender más allá de las respuestas convencionales que se ofrecen, de los dogmas, que se ofrecen tradicionalmente sobre algunas interrogantes existenciales, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo experimentar la felicidad? ¿Quién es Dios? ¿Qué me falta para darle sentido pleno a mi vida? ¿Cómo puedo ser feliz y experimentar paz día a día? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en la vida? Yo nací para sufrir. Cuando aparece el buscador espiritual en la búsqueda de guía o ayuda, es un ser humano tratando de dar respuesta a cuestionamientos esenciales para llenar ese vacío existencial que está aquí. Generalmente es otro ser humano que ha descubierto que independientemente del éxito, dinero, poder o prestigio que posea, eso no es suficiente para llenar el vacío interior causado por la fantasía del yo. Nada de eso va a darte, nada de eso va a darte felicidad. No pretendas llegar a conocer, no pretendas llegar a conocer lo que no es conocible. Solo lograrás explicaciones, ideas y conceptos vacíos que nunca saciarán tu hambre. Experimentar a Dios no tiene que ver con lo intelectual. A Dios no se llega por lo intelectual. Te quiero comentar brevemente la experiencia que tuvo Santo Tomás de Aquino, que hace la Suma Teológica, uno de los filósofos e intelectuales más importantes de la Iglesia. Sobre su obra descansan las estructuras de la Iglesia. Él, a pesar de haber escrito tantas cosas, nunca había tenido la experiencia de Dios, nunca había experimentado a Dios. Lo había tratado de comprender a través de lo intelectual. Un día, ofreciendo una Eucaristía, por primera vez entra en éxtasis y experimenta a Dios. Sin palabras. Al terminar la Eucaristía, reúne a su equipo, a su gente, y les dice: a partir de hoy dejo de escribir, no escribo más. Y ellos le preguntan: ¿y por qué? Porque después de haber experimentado lo que experimenté, un solo segundo de esta experiencia hace que yo esté completamente convencido de que todo lo que he escrito es pura paja
Y ese fue el término exacto que él utilizó. Es puro paja. Un segundo en la presencia de Dios, cuando tú puedes experimentar eso permanentemente, es indescriptible. Y no solamente es indescriptible, es posible. Y no tienes que creer en nada y no tienes que hacer nada. ¿Ok? Solo cierra tus ojos, ve dentro de ti y en ese silencio absoluto eso se revelará dulce, clara y amorosamente porque tú eres eso. Quiero en este momento agradecer a todos ustedes por su presencia acá, compartir conmigo, y quiero comentar que las fuentes que he utilizado en la parte 1, en El Dios del Cerebro, ha sido un resumen de textos y adaptación de un escrito del doctor Juan Carlos Múnera Montoya, de Neuroteología y la Naturaleza de la Experiencia Religiosa, en la Teológica Javeriana número 187, del 2019 de la Universidad Pontificia de Javeriana de Colombia. Y en la parte 2, textos resumidos y adaptados del señor Mantilla. Entonces, quiero agradecer la atención que me has prestado y quiero terminar la exposición diciéndoles que la espiritualidad es la posibilidad real de experimentar tu verdadera naturaleza, que es absolutamente divina, y que todos estamos llamados a poder experimentar eso, y eso implica vivir en paz, vivir con una mente calmada de pensamiento y vivir sin la necesidad de angustia, sin la necesidad de percibir que necesito tener un sentido para mi vida, porque cuando tú descubres eso, todo cesa, todo se calma, todo es estable, hermoso, amoroso y especial. Muchas gracias. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción ponente-audiencia.